Sé bienvenido a una nueva entrega de Galeno en Proceso. En el video de hoy vamos a estar hablando de este grupo bacteriano conocido como las Neisseриas y vemos que tiene una gran importancia clínica debido a que dentro de ella vamos a encontrar que es un agente causal de dos de las enfermedades que han afectado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Estamos hablando de la gonorrea y de la meningitis, de las cuales vamos a estar hablando más adelante. Hablando del origen del nombre, las Neiserias deben el bautizo como tal del nombre a este científico conocido como Albert Sigismund Neisser, que en 1879 este científico alemán es el que comienza a hacer las primeras descripciones médicas de la enfermedad de la gonorrea, ¿sí? Él, como tal, no fue la primera persona en la historia en describir a la gonorrea. Se tienen antecedentes de que en el año 130 a.C., Galeno hace descripciones que hacían alusión a una espermatorrea, es decir, una salida de líquido espermático en los hombres. Y es él quien bautiza a la enfermedad como gonorrea. Gonorrea en término griego significa salida de semilla o salida de un flujo. Entrando de lleno al tema, las Neiserias son bacterias gram negativas y morfológicamente tienen esta forma. Siempre están en disposición doble, es decir, son diplococos, que por sí solos van a tener como forma de un riñón, pero cuando éstas se juntan van a tener un aspecto similar al grano de café, ¿sí? Esa es su principal característica morfológica. Además de tener ese aspecto de café, van a tener unas prolongaciones largas a lo largo de todo el cuerpo que van a ser las pilis. Gram negativas, estamos hablando que en una tinción de Gram, como la que tenemos aquí, van a mostrarse siempre de un color rojizo. Van a presentar muchos antígenos de membrana externa y vamos a estar hablando de cada uno de ellos en la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a estar hablando de los antígenos de membrana, específicamente de la membrana externa, que tienen las Neiserias. Empezamos por la cápsula de péptidoglucano, que es una cápsula que se compone de múltiples polisacáridos. Esta cápsula se encuentra entre el espacio periplásmico, ¿sí? Y este es un aspecto muy común en el caso de la Neisseria meningitis. Este es el principal factor de virulencia considerado en la microbiología. Esta cápsula ayuda a la bacteria a evitar la fagocitosis, es decir, evita ser detectada por el sistema inmune. Además que dependiendo de la composición específica de los peptidoglucanos, estas se pueden clasificar en cepas. Ahora vamos a hablar de la pili. La pili son las prolongaciones que les había explicado en la diapositiva anterior. Estas prolongaciones que salen desde la membrana interna de la bacteria. Se componen de una proteína denominada pilina y estas son codificadas por el gen PIL-C. La pili le confiere a la bacteria movimiento y también adhesión a los epitelios, epitelios de células humanas que no están ciliadas, pero también le proporciona una resistencia a los neutrófilos. Y las pilis, aquí también me quiero detener un poquito, tienen otro grado de importancia. Se componen de dos regiones, una región conservadora denominada extremo aminoterminal y esta que es la de más importancia clínica, que es la región hipervariable denominada también región del carboxilo terminal expuesto. ¿Y esta por qué es importante? Bueno, en esta región las pilis van a tener actividad de fosforilación y glucosilación constante. Estas van a ser determinadas por el gen PIL-C, lo que le confiere a la bacteria
producir una diversidad antigénica. Este es un aspecto importantísimo para la clínica. ¿Esto qué significaría entonces? Bueno, significa que la bacteria es imposible atacarla o aislarla para poder crear vacunas. Imagínense una puerta cuya cerradura cambie constantemente cada determinado tiempo. Una llave no nos serviría de nada, porque cuando pase ese tiempo, la cerradura habría cambiado y entonces la llave que teníamos en un inicio dejaría de ser funcionable. Bueno, lo mismo sucede con el intentar aislar algunos de los antígenos para poder trabajar en ello y crear una vacuna. Es imposible de atacarla de esta manera. Ahora tenemos a las porinas, denominadas también proteínas tipo 1. En el caso de las Neiserias, se van a componer por porinas tipo A y porinas tipo B. En el caso de la Neisseria gonorrea, esta va a ser compuesta únicamente por porina B, que esta se puede subdividir en porina B1A y porina B1B. Estas porinas se les denomina así ya que literalmente forman poros dentro de la membrana celular que permite el paso de nutrientes y también de otras bacterias. Ayuda a la degranulación de fagocitos, es decir, evita la unión fagocótica lisosomal y también protege a la bacteria de la respuesta inflamatoria, la respuesta inmune. Junto con otras adhesinas, la porina ayuda a la facilitación de otros epitelios, es decir, ayuda a que la enfermedad se difumine y también le proporciona cierta resistencia a algunos fármacos. Ahora vamos con las proteínas UPA, también denominadas proteínas tipo 2. Su nombre se debe a que este antígeno es una característica de laboratorio en el cual si una enfermedad se encuentra más localizable, es decir, a nivel rectal o a nivel genital, en las pruebas de cultivo los cultivos pues salen en un aspecto opaco. Cuando la enfermedad se difunde hacia otros sistemas u órganos del cuerpo, hay una escasez de antígeno OPA y por lo tanto el cultivo es mucho más claro. Esta proteína como tal es determinante en la señalización celular y se conforma de una familia de proteínas que ayudan a la fácil localización de la enfermedad. Proteínas RMP, también denominadas proteínas tipo 3 o proteínas de reducción modificable. Estas proteínas estimulan anticuerpos bloqueantes y ayudan a que la enfermedad tenga una mayor actividad antigénica. Algunos estudios señalan que puede producir y actuar en conjunto con las oparinas para facilitar la invasión. Tenemos proteínas de unión. Dependiendo de la cepa, vamos a tener presencia de transferrina, lactoferrina o inmunoglobulina. Algunas cepas son capaces de crear su propia inmunoglobulina. Y bueno, estas proteínas de unión, sea cual sea la cepa o la proteína en específico, secuestra iones de hierro. Esto juega un rol muy importante en el crecimiento bacteriano y estas neiserias van a producir alguna de estas tres para competir con el hierro presente en el hospedero. Al producir estas proteínas de unión no necesita sideróforos, es decir, las neiserias no requieren de otras enzimas para disolver iones de metales pesados. Ahora vamos con los lipo-oligosacáridos o en su abreviatura son LOS. Estos se componen de un lípido más un heteropolisacárido, es decir, un azúcar compuesto de dos monosacáridos. Los lipolisacáridos son una endotoxina de grupo A que ayudan a la captación de anticuerpos, de proteger a la bacteria ante la respuesta inflamatoria
incluso durante la fase de replicación, es decir, facilita como tal la invasión de las bacterias. Ayuda también a activar la respuesta inflamatoria y se cree que debido a este antígeno se produce toda la sintomatología de las enfermedades de las neiserias. Tenemos también a la proteasa de la inmunoglobulina A1, que esta proteasa ayuda a inactivar y destruir este tipo de inmunoglobulina, que es la más presente en mucosas. ¿Sí? Es aquella también que le permite la fácil invasión y también le proporciona vulnerabilidad al paciente, ¿sí? Ya que está destruyendo el principal anticuerpo que confieren las mucosas. Por último tenemos a la beta-lactaminasa. Este antígeno ayuda a hidrolizar los anillos B-lactámico de la penicilina proporcionándole la resistencia. Este es un antígeno sumamente importante y que ha estado presente en casi todas las cepas que ya se han detectado en el caso de la gonorrea. Y bueno, yo sé que se estarán diciendo, bueno, son muchísimos antígenos los que esto produce, sí. Y bueno, esto es para poder explicar o para poder dimensionar por qué es que la gonorrea, hablando de la Neisseria gonorrea, es una enfermedad de suma importancia clínica, porque es que esta enfermedad como tal no tiene un tratamiento para erradicarla, sino solo para controlarla, ¿sí? Y estamos viendo a partir de esto que es imposible desarrollar una vacuna en contra de esta enfermedad y que solamente hay tratamiento, como lo mencioné en su momento, para poder controlar la enfermedad. Bueno, aquí les puse unas imágenes de cómo estaría la disposición mediante esquemas de que encontré en internet, algunas imágenes con las que nosotros podemos más o menos posicionar cada uno de los antígenos de membrana. Tenemos aquí a la membrana citoplasmática, que es la interna, y la membrana externa. Entre la membrana externa vamos a encontrar incrustados los lipolisacáridos y tenemos aquí las prolongaciones que son las pilis. ¿Okay? Hablando de la patogenia, la principal causa, como lo mencioné, de toda la sintomatología de las neiserias es principalmente por los lipo-oligosacáridos. No todas las neiserias atacan al cuerpo humano. Únicamente Neisseria gonorrea y Neisseria meningitis son las que tienen importancia clínica. El resto de las neiserias u otro grupo de neiserias que no son patogénicas las podemos encontrar naturalmente en la cavidad orofaringia. En el caso de las que son patogénicas, el periodo de incubación puede ser de entre 2 hasta 5 u 7 días. Y bueno, la enfermedad como por ejemplo la gonorrea proporciona además un grado de inflamación. Esto se debe a que los lipolisacáridos liberan factores de necrosis tumoral alfa que pues es característico de la gonorrea que da un daño vascular, como por ejemplo trombosis o algunos problemas de coagulación, o incluso un trastorno conocido como enfermedad inflamatoria pélvica, que en el 20% de los casos puede ocasionar infertilidad en la mujer. Este es un organismo exclusivo en el ser humano, como lo mencioné. No todas las neiserias son malas, algunas se encuentran naturalmente en la orofaringe. Epidemiológicamente, esta va a encontrarse únicamente en el ser humano. ¿Sí? Olvidé mencionar que las pilis en el cambio de antigénico es tan variado que este sucede en cuestión de horas. ¿Sí? Es muy irregular el ciclo. Afecta principalmente a las personas entre 15 y 24 años que empiezan una vida sexual muy activa o por
prácticas sexuales de riesgo. Esta enfermedad va a ser afectada, pero va a ser transmitida por contacto sexual principalmente. Afecta mucho más a las personas de raza negra. En el primer contacto, tanto hombres como mujeres podemos contagiarnos. En el caso de los hombres, tenemos un 20% de posibilidades de desarrollar la enfermedad. En el caso de las mujeres, puede ser hasta un 50%. Sin embargo, se sabe que en la mayoría de ellas llegan a ser asintomáticas, es decir, la mujer muchas veces es solamente portadora de la enfermedad. Bueno, el método diagnóstico puede dividirse en cuatro tipos. Tenemos a la microscopía, es decir, una tinción de Gram, que en la siguiente diapositiva les muestro cómo es que se puede ver. Tenemos en el caso de los antígenos, unas pruebas de antígenos que normalmente suelen ser poco sensibles y son muy propensas a generar falsos positivos. Por eso es que prueba de antígeno normalmente no se hace para gonorrea. En el caso de los cultivos, como mencioné hace un momento, hay neiserias patogénicas y no patogénicas. Si queremos nosotros investigar acerca de las no patogénicas, que tienen un rasgo característico en la clínica, en laboratorio, que no son tan exigentes. Por eso pueden crecer en agar sangre o en agar nutriente. En el caso de las patogénicas, como la gonorrea, estas son principalmente exigentes. Es un rasgo característico de las neiserias patogénicas que requieren de enriquecer el agar sangre en el agar chocolate con purinas, con algunas pirimidinas, y deben de estar diseminados por lo menos una semana. En el caso de la Neisseria meningitis, el diagnóstico se hace haciendo una prueba conocida como la punción lumbar. Y bueno, aquí está la imagen de cómo se vería una tinción de Gram. Como mencioné al principio del video, lo que son las neiserias son células Gram negativas y por lo tanto la imagen es como un color rojo o un color rosa. Las células, perdón, las bacterias normalmente se van a ver de este color en esta disposición, como unos pequeños cocos en disposición doble, y siempre van a estar rodeando a las células polimorfonucleares, que es un tipo de, de componente inmune que ocupa nuestro cuerpo para poder atacarlo. Y bueno, ya hablamos de las generalidades y también incluso de los métodos diagnósticos. Ahora quiero hablarles un poco más profundo acerca de la enfermedad por sí misma. Empezamos con la gonorrea. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual. Es la segunda enfermedad con mayor incidencia en el mundo, ocupando el segundo lugar con un aproximado de entre 2 a 3 millones de casos cada año en el mundo. Afecta principalmente a los adolescentes, específicamente aquellas personas que comienzan una actividad sexual a tempranas edades. Es mucho más propensa en las personas que están inmunodeprimidas, como las personas con VIH, prácticas sexuales de alto riesgo y aquellas personas que tienen un número alto de parejas sexuales. El periodo de incubación de la gonorrea suele ser entre 2 hasta 5 días o incluso puede extenderse hasta los 7 días después de, el acto sexual. En el caso de los hombres, la disuria se presenta en la mitad de los casos. Disuria estamos hablando de que presenta dolor al orinar, ¿sí? En el 50% de los varones se suele presentar este signo. ¿Cuál es el más común en el caso de los hombres? Esto que tenemos aquí, las secreciones. Estas secreciones que son un exudado que produce la bacteria que contiene las células polimorfonucleares, así también como un caldo de bacterias
intra y extracelulares. Estas secreciones se presentan en 8 de cada 10 casos. También algunos pueden presentar dolor rectal o infecciones faringias en el 10% de los casos. Por otra parte, en las mujeres, el flujo vaginal y el endocervix se presentan en el 50% de los casos. Una cuarta parte de ellos puede presentar dolor abdominal y solo un 12% de las mujeres ha presentado disuria. Algo importante que mencionar es que en la mujer el dolor abdominal y la disuria suelen intensificarse durante el periodo menstrual. En el 1 al 3% de los casos, la gonorrea suele difuminarse hacia otros sistemas del cuerpo, como por ejemplo la piel, la boca o incluso los ojos, cuando estamos hablando de un contagio vertical, es decir, de madre a hijo, presentando esta enfermedad que tenemos aquí en pantalla, conocida como la oftalmia neonatal. Se caracteriza por esta secreción mucopurulenta a nivel del párpado, presentando quemosis, es decir, una irritación ocular muy grave, que si no se tienen dentro de los primeros 28 días del nacimiento, el bebé puede quedar ciego. Las lesiones cutáneas conocidas como máculas pueden ser variadas, son máculas de un tono rojo o morado y pueden alcanzar desde los 0.25 hasta los 3 centímetros. Incluso pueden presentar lesiones a nivel de la boca, como la inflamación de los ganglios, infecciones faringias, y puede extenderse hacia otros sistemas afectando u ocasionando endocarditis y artritis. El tratamiento como tal de la gonorrea, vamos a tener a dos medicamentos principalmente, la ceftriaxona y la acitromicina. Este tratamiento debe comenzar a partir de entre las primeras 24 a 48 horas que se empiezan a presentar los síntomas. El tratamiento como tal suele durar de entre 3 hasta 15 días y como medida de prevención pues se recomienda el uso de preservativos de barrera y también incluir a esto uso de fármacos para el control de la carga de la enfermedad. Por último, vamos a estar hablando de este segundo caso patogénico de las Neiserias, que es la Neisseria meningitis, que es la causante, junto con el Streptococcus pneumoniae, del 80% de los casos responsable de la meningitis. ¿Sí? Es por eso que se tiene que hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo. La meningitis, estamos hablando que tenemos una presencia de esta bacteria en el espacio subaracnoideo. Los factores de riesgo para padecer meningitis es tener un antecedente de otitis media, tener neumonía, alguna persona que tenga sinusitis aguda, es decir, la inflamación de las cavidades nasales. ¿Cuáles son los síntomas? Aquí los tenemos en pantalla. La persona comienza con rigidez en el cuello, que tenemos esta triada que se compone de la rigidez del cuello, el cuello duro, la fiebre y alteración del estado mental. Estos tres síntomas conforman la triada sintomática con la cual nosotros debemos identificar un caso de meningitis. Puede presentar síntomas adyacentes como náusea, como vómito, hemiparesia, fotofobia, convulsiones en algunos casos, o afasia, es decir, la persona pierde una capacidad para comunicarse. Puede presentar ciertas parálisis craneales y a nivel clínico los leucocitos suben entre 1000 hasta 5000 milímetros cuadrados. Y bueno, aquí les hablo también de un signo característico que podemos identificar la meningitis a temprana edad. Es el signo de Brunziski. Como podemos ver en la imagen, aquí el médico levanta la cabeza y debido a la rigidez que ya se presenta a nivel de la médula, involuntariamente el bebé va a levantar
lo que son las extremidades inferiores, ¿sí? Este es un signo característico para identificar meningitis a muy tempranas edades. El tratamiento como tal de elección va a ser la ceftriaxona o la cetotaxima, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Este es un cuadro extraído de la guía de práctica clínica. Aquí tenemos tratamientos alternativos. En cuanto a identificación, tenemos a los criterios del líquido cefalorraquídeo, que en el caso de la meningitis bacteriana la podemos ver aquí. La apariencia del líquido cefalorraquídeo suele ser turbo o purulento y una presión de apertura mayor a los 180 milímetros de agua, ¿sí? Importante identificarlo. Como profilaxis vamos a tener a la rifampicina, quienes van a tener que recibir este tratamiento. Bueno, todos aquel personal médico u otras personas que hayan estado en contacto con algún caso confirmado. Y bueno, esto ha sido todo por parte de este video. Si te gustó, por favor, dale en el botón de suscribir, apóyanos con un me gusta. Si tienes dudas o aportaciones, ponlo aquí en la sección de comentarios y yo con mucho gusto los voy a estar leyendo. Esto ha sido todo, nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.